Hola, mi nombre es Wendy Suárez, soy estudiante del técnico auxiliar contable y técnico en auxiliar administrativo del Instituto Corporación Iberoamericano de Estudios CIES. En esta oportunidad vamos a hablar de la Ley 50 de 1990. Esta ley fue realizada el 1 de enero de 1990 en conjunto con el presidente de la época, César Gaviria Trujillo. El objetivo principal de esta ley era generar la apertura económica para las empresas a través de su posicionamiento y competitividad con las grandes industrias de otros países y también de cierta manera generar garantías y mejoras en las condiciones laborales para los empleados. Entre las más destacadas los puntos más destacados que generó esta ley está el cierre de las empresas por quiebra o despidos colectivos, en donde se estableció que si una empresa se declaraba en quiebra y tenía que generar la notificación por escrito a los empleados, y además se generó la priorización de que éstas debían asumir todos los salarios, indemnizaciones, pagos prestacionales y demás que tuvieran pendientes con los empleados por encima de las obligaciones financieras que tuvieran. Es decir, la empresa debía generar la cancelación y hacerse responsable de los pagos de los empleados antes que las obligaciones financieras que tenía. Otro punto que tiene esta ley es que favoreció o fortaleció más bien, porque pues los sindicatos ya existían para este entonces en Colombia, fortaleció el derecho a los empleados a crear, formar o asociarse a los sindicatos, ¿sí? Esto garantizando pues que pudieran, digamos, de cierta manera debatir, pelear o defender, mejor dicho, sus derechos y condiciones laborales. También se estableció en este punto que todo empleado que se beneficiara de, digamos, las manifestaciones o los acuerdos que se hicieran con esos sindicatos o con esas, ¿cómo decirlo? Con esas concesiones de sindicatos, incluso no estando asociados o afiliados, por así decirlos, a estas asociaciones sindicalistas, debían generar unos aportes, como lo hacían también quienes estaban dentro del fondo sindical. Adicional a esto, la ley 50 de 1990 generó o creó como tal los fondos de cesantías. Esto con el fin de garantizar, digamos, la destinación de ese auxilio que brindan las empresas, correspondiente, pues, digamos, como a la utilidad en la que participa como tal el empleado. Eso son las cesantías. Entonces se crearon en esta época los fondos de cesantías, garantizando que fueran utilizados de manera correcta, digamos en este caso que fueran utilizados para mejoras de vivienda, para educación y demás. Antes de esta ley lo que se generaba era que las cesantías tenían como una retroactividad y se liquidaban al momento de que la persona ya no laborara más y se le cancelaban personalmente. Entonces, con la llegada del fondo de cesantías, lo que se garantizó fue como que el empleado tuviera este valor que se le acreditaba, ¿cierto? Eh, Como un ahorro, por así decirlo. Y que lo destinara para casos importantes que se requirieran, como lo era la educación, como era la mejora de vivienda o como era eh, estrictamente por cese laboral, digamos que para sostenerse durante el tiempo que no consiguiera trabajo, ¿cierto? Se estableció la norma de que para el retiro de las cesantías debía presentarse la solicitud por escrito y dicho desembolso de dinero se iba a generar 5 días corridos a partir de la presentación de la solicitud. Adicionalmente, en esta ley también se generó lo que fue la creación de las empresas temporales, lo cual permitió, digamos, que las empresas pudieran suplir sus necesidades en casos de que los empleados tuvieran una licencia no remunerada, una licencia maternal o paternal, perdón,
o que, digamos, tuvieran una condición en sí que de manera temporal, no permanente, no les permitiera generar como tal sus actividades laborales. Entonces es allí donde nacen estas empresas temporales en las que prestaban el servicio durante el tiempo que ese empleado principal no pudiera suplir, digamos, dichas actividades. Adicional a ello, también se generó lo que era la intermediación laboral, punto con el que realmente sí pues no estoy muy de acuerdo, porque algo en lo que leí decía que era como la prestación de servicios por parte de empleados a personas naturales, pero de forma gratuita. Entonces, realmente yo no estoy muy de acuerdo con generar trabajo adicional sin recibir una remuneración, porque pues igual estás brindando tu conocimiento. Pero bueno, esto surgió también en esa ley. Otra cuestión de la que se habló, que ya estaba establecido en el Código Sustantivo de Trabajo, fue los salarios integrales, que venían siendo mal utilizados porque en la época a todo le decían salario integral, incluso salarios de 500.000, 600.000, 700.000 pesos, colocaban el título como que a ese valor ya le estaban generando todo el pago de la carga prestacional, cuando el Código Sustantivo de Trabajo siempre había definido salario integral como un pago mínimo de 13 salarios mínimos legales vigentes, salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, en esta ley digamos que se fortaleció y ¿cómo decirlo? Se definió y se obligó como tal a que en efecto una contratación con salario integral debía ser de esta manera, en donde de estos 13 salarios, la décima parte, es decir, 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes de ese entonces, correspondían como tal a lo que es salario base, y los otros 3 restantes iban a generar como tal el factor prestacional. Entonces esto sí quedó bastante claro y digamos que favoreció a que las empresas dejaran de mal nombrar salario integral a un pago de, por ejemplo, 1.000.000 de pesos en ese entonces, con la excusa de que era salario integral, todo para no generar pues el pago que realmente implicaba lo que es pues la carga prestacional, horas extras, demás. Cabe resaltar que en este salario integral, esos 13 salarios mínimos legales vigentes siempre se establecieron en que era pues la remuneración a la jornada laboral normal, todas sus horas extras, recargos, cesantías, prima y demás, pero no incluía vacaciones. Las vacaciones se debían liquidar aparte. Básicamente en esto resumo la ley 50 de 1990, porque pues realmente no tengo mucho conocimiento, no, no encontré realmente mucha información tampoco respecto a cómo eran las condiciones laborales antes de 1990. Me instruí más un poco con mi papá realmente, y, y que en lo que pude leer y también lo que me dijo mi papá, la ley 50 buscó mejorar un poco las condiciones laborales de la época, garantizar un poco más los derechos del empleado, defenderlos claramente, y la apertura económica de las empresas, pero en este punto sí, digamos, fue algo que no se estructuró muy bien, porque desde mi punto de vista, por ejemplo, una empresa, no sé, que fabrica tornillos, ¿sí? Una empresa colombiana fabrica, digamos, no sé, en un mes 500 tornillos a un precio de 100 pesos al consumo. ¿Sí? Para ponerlo a competir con una empresa del exterior internacional, que sus procesos industriales son mucho más avanzados, que realmente nos llevan en procesos industriales y demás años de ventaja. En el exterior producen, no sé, 10.000 tornillos en el mes a un costo de 10 pesos. Entonces realmente siento que esa parte sí no fue muy efectiva, por así decirlo, porque como tal
en el territorio colombiano el producir o los costos como tal de producción de cualquier producto son bastante altos. A nosotros nos cuesta un poco más producir cierto tipo de productos que lo que les cuesta a otros países, ¿sí? Y nuestros procesos industriales realmente no son tan avanzados. Realmente aún hoy tenemos procesos industriales que son muy lentos, son, necesitan de pronto de más inversión y de más avance. Si necesitamos adelantarnos tecnológicamente al hoy. Pero sí siento que, digamos, con lo que fue la creación de fondos de cesantías, lo que fue, digamos, el establecer la priorización del tema de los cierres colectivos de las empresas, despidos colectivos, perdón, en las empresas y demás, sí protegió un poco los derechos del empleador en cuanto a sus remuneraciones, en cuanto a sus condiciones y demás.